¿Cómo están todos? Me llamo Luis Raez, soy especialista en cáncer de pulmón y les quería hablar hoy día brevemente de lo que es eh, el uso de marcadores o biomarcadores para cáncer de pulmón o estudios genéticos. Hoy en día, cuando diagnosticamos a un paciente con cáncer de pulmón, es muy importante hacer un estudio genético del tumor porque tenemos la suerte de contar con muchas terapias orales que le llamamos terapia blanco, terapia diana, terapia target, y por esa razón, de repente, el paciente no va a necesitar quimioterapia. Entonces, es muy importante saber si el paciente puede calificar por lo menos para 10 terapias que tenemos disponibles. Estos estudios genéticos se hacen en el tumor que ha sido extraído del paciente. Por eso el médico de usted le va a decir que necesitamos 2 a 3 semanas después de haber hecho la biopsia o haber hecho la cirugía para poder hacer un estudio genético. También tenemos la suerte que estos estudios genéticos se pueden hacer en la sangre. A veces podemos aislar ah, de la sangre DNA del tumor, o sea, el tejido nucleico del tumor, y en ese tejido poder hacer el estudio genético. No hay uno que sea mejor que el otro, los dos son bastante complementarios, por esa razón en muchos centros hacemos el estudio de la sangre y hacemos el estudio del tumor a la vez. Y damos al paciente doble chance de poder hacer un estudio genético bueno para ver si califica, como decía yo, para estas terapias orales, terapias target o terapias blanco, que son mucho menos tóxicas que la quimioterapia. Y la quimioterapia también funciona para todos estos genes que queremos descubrir, pero si podemos dar al paciente la mejor calidad de vida con la terapia blanco, eso es lo que nosotros hacemos. Muchas gracias por su atención.